Hoy os vengo a hablar de uno de los proyectos más interesantes de la rama de Bitcoin, como lo es Litecoin. Es una bifurcación de Bitcoin, es decir, es una red secundaria de Bitcoin. Existen varios proyectos que se encuentran en la rama secundaria de Bitcoin, como puede ser Bitcoin Cash y Litecoin, entre las más conocidas. Os pongo en contexto, la idea principal de su creación es la alternativa simplificada a Bitcoin para las transacciones diarias, que es lo más importante, las transacciones diarias. Vale, como podemos ver por aquí, las tarifas de transacción promedio de Bitcoin se encuentran bastante altas. ¿Por qué? Porque se encuentra en 6.966 USD. Esta gráfica es de hace un año. Vale, como podemos ver, tiene algunos picos que otros y después, cuando la red no está tan congestionada, la podemos ver en tarifas bastante bajas, por así decirlo. Porque si la tarifa de Bitcoin está baja, otra red puede estar muchísimo más baja. Aquí nos encontramos un pico bastante alto y eso fue porque hubo un par de días que estuvo la red de Bitcoin bastante congestionada. En la información básica nos podemos encontrar cosas tan interesantes como el porcentaje que nos encontramos de un año a otro o de una semana a otra de las transacciones, de la caída que ha tenido. En estadística nos encontramos el último valor, que sería del día del 28 de abril, y el cambio. Vale, son datos bastante interesantes que hay que tener en cuenta. Veo tan infravalorado Litecoin comparado a otros proyectos porque ahora que vemos este tipo de tarifa de transacción, vemos que en Litecoin las tarifas de transacción son bastante bajas, teniendo en cuenta que es una copia del protocolo de Bitcoin, que podemos utilizar esta criptomoneda para el uso diario en pagos y demás. Es algo que veo ilógico la posición que tiene en CoinMarketCap y la capitalización y el precio que tiene. La capitalización de Litecoin no es ni un 1% que la de Bitcoin. Como podemos ver en CoinMarketCap, Litecoin se encuentra en la posición 19 con una capitalización de mercado de 6 billones. Vale, Bitcoin Cash se encuentra en la posición 15 con 8 billones. Vale, como vemos le saca pues 2 billones, le saca 2 billones. Litecoin, como podemos ver en la gráfica, lleva desde el 2013 ha pasado, es decir, por 3 halvings y no ha tenido ninguna caída exponencial grande. Vale, ahora mismo vamos a hacer una pequeña comparativa de qué precio debería de tener o qué precio tenía Bitcoin con la capitalización de mercado de Litecoin. Nos encontramos Bitcoin con la capitalización de mercado de Litecoin debería de costar unos $315. Vale, Bitcoin supera en 197.56x por encima de Litecoin. Vale, esto es lo que valía Bitcoin cuando la capitalización de mercado de Litecoin era la misma. El precio de Litecoin se encuentra en $83, es decir, muy por debajo de la capitalización de mercado que tenía Litecoin al precio de Bitcoin. No sé si me estáis entendiendo. Lo mismo os habéis liado un poco o no me habéis terminado de entender, pero básicamente es la capitalización que tenía Litecoin con el precio que tenía BTC con la capitalización de Litecoin. Todo esto viene a que el Litecoin para mí es el siguiente ETF que tiene que surgir, el siguiente ETF que tiene que ser aceptado, por el simple hecho de que Bitcoin no lo veo como un medio de pago, ni conozco a nadie que quiera utilizar Bitcoin como medio de pago en el uso diario. Es decir, tú no vas a ir a una cafetería o a X sitio a pagar con Bitcoin, sino que vas a preferir una moneda secundaria que tenga el mismo protocolo que Bitcoin, es decir, que luche contra la inflación, no pierda valor y cada vez valga más, y que encima su red, su tasa de transacción sean bastante baratas. Es decir, yo veo de aquí a X tiempo Litecoin como la plata y BTC como el oro, que es lo que realmente es. Litecoin no va a pasar de ahí. Pero claro, cuando Bitcoin se encuentre en un estado inalcanzable para muchas personas, el plan B para las personas será utilizar Litecoin. ¿A qué precio se encontrará Litecoin de aquí a X tiempo? No lo sé, no lo sabremos. Pero bueno, lo que creo que va a ser una opción bastante asequible es que sea la alternativa a Bitcoin. Durante 2022, Bitcoin se convirtió en la criptomoneda más utilizada para los pagos y las transferencias en el entorno empresarial. Le seguían algunas altcoins como Ethereum y Doge, que es una meme coin. ¿Hasta qué punto vemos que los estados van a aceptar como transferencia, como método de pago, una criptomoneda como puede ser Doge? No lo veo. Veo más que los estados se vuelquen más por una criptomoneda
con el mismo protocolo que Bitcoin y con una tasa bastante inferior a la de Bitcoin. Creo que no hay mucho más que hablar del ETC, teniendo en cuenta de que estamos hablando desde el punto de vista de uso de pago diario. Ahora bien, después vemos en el CoinMarketCap proyectos como pueden ser Solana, que se encuentran en el top 5 y que llevan muy pocos en el trayecto del mundo de las criptomonedas. Solana nos lleva más de 7, 8, 10 años. En cambio, Litecoin lleva 12 años. Ha sobrevivido a 3 temporadas del mercado y todavía sigue dando guerra. Solo quiero ir básicamente un paso por delante a lo que pueda llegar a pasar el día de mañana en el mercado. Es decir, según mi análisis y según mis creencias, que esto no deja de ser algo especulativo, es que Litecoin en algún momento va a tener su momento de gloria. Y creo que Litecoin se merece y que está muy infravalorado comparado a otros proyectos como puede ser Solana, que se encuentra en el top 5. Es verdad que Solana tiene una red bastante fuerte, pero creo que Litecoin no tiene nada que envidiarle y tiene una capitalización muy baja para lo que es Bitcoin, teniendo en cuenta que es una de las criptomonedas más conocidas como red secundaria a Bitcoin. Os voy a enseñar las gráficas de Bitcoin a día de hoy durante sus últimos años, y como podemos apreciar, os lo voy a enseñar un poco por encima. Como podemos apreciar, casi siempre ha tenido en 2021 el 5 al 11. Vale, casi siempre ha tenido las mismas subidas que ha tenido Bitcoin. Es decir, si ahora mismo ha sido el halving de Bitcoin, como ya sabemos todos, siempre suele haber una lateralización de Bitcoin y suele haber un momento de bajada y luego suele haber el boom del bull run de Bitcoin y suele llegar a precios bastante bonitos, ¿no? Que llegábamos esperando mucho tiempo. Litecoin posiblemente persiga los precios de Bitcoin y tenga que subir. Nos encontramos en que Litecoin en su máximo histórico se encuentra en 359 y en estos últimos halving no ha fallado. Es decir, ahora mismo yo creo que Litecoin se encuentra en un precio bastante asequible, bastante bueno para poder comprar. Ya cada uno que haga su análisis. Os recomiendo buscar información de Litecoin, de qué es lo que ha pasado, cuándo fue su halving, cuándo será su próximo halving, cuándo quemarán, cuando tal. Y lo veo un proyecto bastante bueno a nivel de uso diario de pagos de criptomonedas. Es más, hay alguna información que he buscado extra y creo haber encontrado, pero no sé si es bulo, si puede ser FOMO, si no, si tal. Hay empresas como puede ser PayPal que quiere implementar el uso de pagos criptográficos y se está hablando de que puede ser Litecoin una de las criptomonedas que pueda utilizar como medio de pago. Ya os digo, buscar información, asesoraros, y yo creo que Litecoin es un buen proyecto. Cualquier duda me lo dejáis en la caja de comentarios y dale like. Muchas gracias, hasta luego.